Muy bien, hermanos. Hemos estado tratando el tema de la familia ya por 5 o 6 domingos tal vez. El último tema de la semana pasada fue la bendición que Dios trae al matrimonio en la relación íntima, en la relación conyugal, es decir, la relación de pareja y cómo Dios bendice a la pareja con esa relación íntima. Y que los jóvenes están anhelando casarse, están anhelando por la luna de miel. Es una bendición de Dios en la pareja. ¿Y cuál es el resultado de esa buena actividad de Dios, de esa buena actividad íntima, de esa buena actividad de estar juntos, el hombre y la mujer como esposo y esposa, en la quietud de la noche, en una cama sin mancilla, como dice la palabra de Dios? El resultado natural son hijos. Entonces, permítanme empezar diciendo que el mundo entero odia a los niños. Ellos los matan físicamente. Ellos los matan después de haber sido concebidos. Ellos a veces lo hacen descaradamente. Ellos dan a luz al niño, después los tiran en las calles o en los basureros o contratan a alguien para que los mate. Esta ha sido la práctica del mundo pagano por muchos años. Esa fue la práctica de los chinos, de la nación de China, por miles de años. Adam Smith, un economista muy famoso en Estados Unidos, habla de esa muerte terrible que se hacía a los niños por parte de los chinos. Adam Smith tiene un libro que se llama La riqueza de las naciones. En ese libro de la riqueza de las naciones, Adam Smith dice esto: el matrimonio es estimulado en China, no por la rentabilidad de los hijos, sino por la libertad de destruirlos. En todas las grandes ciudades se abandonan a muchos de ellos en las calles cada noche o se los ahoga como cachorritos. Se dice incluso que este es el oficio execrable, es el negocio declarado mediante el cual algunos obtienen su sustento. Como perritos ahogados en los ríos, en las pilas, así tenían a los bebés. Esto lo está diciendo Adam Smith en su libro que fue escrito en el año 1735. Pero es algo en la práctica que de China todavía sigue vigente. En China todavía hay un número límite de niños. Antes solo era un hijo por familia, ahora son 3. ¿Qué pasa con los demás? Siguen siendo abortados, siguen siendo cruelmente asesinados y abandonados en las calles. Pero no solo el mundo mata abiertamente y descaradamente a los niños, sino también los hace sofisticadamente. En nuestra sociedad moderna ya somos bien sofisticados. Ellos ponen a la mujer una bata blanca, la ponen a dormir en la cama de un hospital, después introducen un dispositivo en el vientre de la madre y retiran al bebé de una manera humana y sofisticada, ¿verdad? No, es una masacre. Es una masacre lo que pasa dentro del vientre de la mujer. Les insertan una licuadora que corta la piel, los huesos y el tuétano. ¿Cómo no hubo gritos? ¿Cómo no hubo llanto? Dicen, no le dolió al bebé, ¿verdad? Solo tenía 12 semanas de gestación. Eso es inhumano. Eso es completamente inhumano. Ellos los matan, incluso la gente mata a los bebés antes de ser concebidos. Los evangélicos aquí también han caído en la trampa de la familia moderna, la planificación familiar. La mayoría de los métodos anticonceptivos son abortivos. La mayoría de los métodos anticonceptivos son abortivos. Cuando el óvulo está fecundado, cuando el óvulo y la semilla del varón se fecundan,
ese óvulo tiene que pegarse a la pared del útero. Los medios hormonales adelgazan la pared del útero para que el bebé no se pegue y se muera. Si ustedes son cristianos y creen en Dios, sabemos que la vida del bebé empieza en la concepción. La vida del bebé empieza en la concepción. Y también, si conocen los 10 mandamientos, saben que toda muerte que no sea de la providencia de Dios es pecado. Los otros métodos que no son hormonales o químicos son antibíblicos, ya sea que previenen que la simiente entre en el útero, cometiendo así el pecado de los hijos de Judá, o yendo en contra de 1 Corintios 7:5, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocupados sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Esto va en contra del método del ritmo. En resumen, ningún método anticonceptivo es bíblico. Todos los métodos anticonceptivos van en contra de la palabra de Dios y, como decimos, nada es gratis. Ha subido el cáncer cervicouterino, ha subido el cáncer de mama y mucho de eso puede rastrearse a los métodos anticonceptivos. Lean las cajitas de los métodos, pregúntenle a los doctores cuando pongan el implante, ¿esto puede causar cáncer? Y ahí viene la leyenda en la cajita, esto puede causar cáncer. Nada es gratis. El mundo ofrece a los niños como sacrificio a sus dioses. Esto ha sido cierto incluso desde el principio. Hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento. En el libro de Segunda de Reyes 13:6 dice que el rey Acaz hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó delante de los hijos de Israel. Imagínate tu niño, 1 mes de nacido, 2 meses de nacido, lo pones al fuego. Pasar por fuego no significa que lo pasó por fuego, lo puso directamente en el fuego hasta que el bebé fuera consumido hasta los huesitos, por alabanza a su Dios. Jeremías 7:31 dice que el pueblo de Judá había edificado los lugares altos de Tofet, que están en el valle del hijo de Hinón, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Dios prohíbe el sacrificio de los niños. Deuteronomio 12:31, Dios les prohíbe a los israelitas el practicar la adoración que tenían las naciones conquistadas por ellos. Dios les dice: no harás así a Jehová tu Dios, porque toda costumbre abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Esa práctica de sacrificar a los niños era común entre las naciones paganas, en el mundo que no conocía a Dios. Pero el pueblo de Israel también está rodeado por la gente pagana, por el mundo que no conoce a Dios. Israel no escuchó, sino que influenciado y mezclado con el mundo, empezó a hacer esas prácticas abominables ante los ojos de Jehová. Pero el mundo cristiano de hoy, como Israel y Judá, están siguiendo las prácticas del mundo, los consejos del mundo, especialmente los consejos de hombres como Malthus y Darwin. Malthus y Darwin. Estos hombres son precursores de lo que llamamos hoy planificación familiar. Malthus decía: el poder de la población es mucho más grande que el poder de la tierra para producir la subsistencia del mundo. Es decir, el mundo no puede soportar a toda la raza humana. Somos muchos, son muchos. Hay que... Solución: controlar la población. Curiosamente, controlar la población solo de la clase pobre, solo de la clase trabajadora. Esas ideas todavía son puestas en Latinoamérica con la planificación familiar y el uso absurdo de las cesáreas.
también en Perú. Darwin usó las ideas de Malthus para su teoría de la selección natural. Pueden leer más en un libro del doctor Wanlis, se llama el título del libro Resistiendo al Dragón Verde. Recomiendo ese libro. En oposición a todo esto tenemos la presentación escritural sobre los hijos. Vamos a considerar el Salmo 127 y voy a dar lectura solamente a los versículos 4 y 5. 127, 4 y 5. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Vamos a abordar esos dos versículos bajo el tema hijos, herencia y galardón de Dios. Primero vamos a ver la perspectiva escritural de los hijos, después vamos a ver el número de los hijos y la bendición que viene con los hijos. Veamos entonces primero la perspectiva escritural de los hijos. La primera perspectiva es que los niños son una herencia de Jehová. Herencia. Esa palabra es una visión alta de los niños. Eso va en contra de las ideas del mundo. Para ellos, los niños son una plaga económica, son una boca más que alimentar, son un impedimento para nuestra superación personal, son una carga para la sociedad. Solución, hay que matarlos. Si esta es la idea que tienen de los niños, eso no va a cambiar, aunque solo tengan uno. Planean toda su vida y deciden tener hijos ya una vez que terminen la carrera, ya que tengan una casa, una vida ya establecida. Con eso, dicen los científicos sociales, van a poder darle una mejor vida a sus hijos. La realidad de los casos no es así. Papá y mamá trabajan, el hijo tiene que ser dejado en la guardería o con los abuelos o solos. El papá se deslinda de toda la educación de los hijos y deja que el mundo instruya a sus hijos. Como les remuerde la conciencia, lo que pide el niño, se lo dan. Los niños se convierten en mimados y buenos para nada. Esos son los niños que nuestra sociedad está criando. Solo vean a su alrededor. Solo vean los ejemplos del mundo económicamente más enaltecido, Estados Unidos. Mimados y buenos para nada. Esto pasa porque el mundo no conoce la palabra de Dios ni cómo instruir al niño en sus caminos. Lamentablemente, esto también es verdad en muchas familias que se dicen cristianas y aún más presbiterianas. Pero la palabra de Dios nos da una visión positiva de los hijos. Ellos son una herencia. Muchos estamos familiarizados aquí con las herencias. Hasta ponen su esperanza en que, híjoles, ya voy a heredar la casa del papá, ya estoy esperando que estire la pata, decimos en México, que me deje la casa. Cuando las personas fallecen, todos sus bienes pasan a la posesión de los herederos. Que los padres puedan dejar algo a sus descendientes es una cosa buena, no hay nada de malo en ello. Y eso es lo que son los hijos, una herencia y bendición. Este es el testimonio de la Escritura en el Salmo 128, del 1 al 4. El siguiente Salmo 128, del 1 al 4, dice: Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí será bendecido el hombre que teme a Jehová. Proverbios 17:16. Corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos, sus padres. Entonces esta analogía de una herencia es aplicada a los hijos. Ellos son un tesoro grande que reciben los padres. Ese tesoro hay que mantenerlo limpio, pulido, para que resplandezca siempre. Si ustedes tienen un artículo de oro o de plata, saben que con el tiempo pierden su brillo. Saben que con el tiempo se ponen negritos. Si los pulen,
y los mantienen limpios, el oro y la plata siempre resplandecen. Así con los hijos. Son un tesoro, una herencia que hay que cuidar. La palabra galardón aquí, en nuestro texto, tiene que ver con la palabra salario. Es un pago por el trabajo recibido, es un salario. Si tú vas a trabajar, tú recibes un pago. Esa misma palabra se usa en Génesis 30, 28. Labán dice a Jacob, señálame tu salario. Es la misma palabra de nuestro texto en el Salmo 127. ¿Son un galardón? Sí, pero es un galardón, es un salario. De la misma manera, la princesa de Egipto le dice a la mamá de Moisés, la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo y yo te pagaré. Ese salario, ese pago es el mismo que está aquí en Salmo 127. La mujer tomó al niño y lo crió, dice el Éxodo 2:9. Eclesiastés 4:9, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. La palabra galardón se usa en otras partes de la Biblia, como lo hemos visto, como salario, como pago, como la recompensa por un trabajo físico. Tu salario son tus hijos. Ese es tu salario. Aquellos que tienen ojos en este mundo trabajan por un salario terrenal. Ellos trabajan para cumplir sus objetivos, se ocupan en acumular. Viven como desesperados tratando de protegerse a ellos mismos, seguro de carro, seguro médico, seguro de vida. Ellos hacen todo esto porque este es su salario. Es todo lo que van a tener. Después de la muerte no tendrán nada. Su vida está vacía. Pero tu hijo, y tú como hijo de Dios, aunque tengas estas cosas materiales, incluso más, tu verdadero salario en esta vida, tu verdadero galardón, tu recompensa por todo tu trabajo, dice el Salmo 127, son tus hijos y tus hijas. Vean esta bonita bendición del Salmo 128, 5, 6. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Pasea sobre Israel. Ya hemos visto antes que el nombre Jehová no aparece en la Biblia. El nombre allí es Yahweh. Ese es el nombre del pacto de Dios. Esto se ve muy claramente en Éxodo 3, en el versículo 15. Dios le dice a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Yahweh, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Es el Dios que tiene una relación de amor, de amistad con su pueblo. Este es el significado de Dios, de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿No es un Dios como el Alá de los musulmanes? Alá es un Dios frío, es un Dios que demanda sumisión. De hecho, la palabra Islam significa sumisión. Sumisión a un Dios que no tiene ningún interés ni relación con su pueblo, un Dios despótico que está ahí, pero es frío con ellos. Pero aquí vemos a un Dios que es personal, que es familiar, que ama a su pueblo. ¿No es esto lo que nuestro Señor Cristo Jesús dijo a sus discípulos? Vean las palabras que Él dijo a sus discípulos en Juan 15, del 15 al 17. Juan 15, del 15 al 17. Vean las palabras de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Juan 15, del 15 al 17. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a los otros. Nuestro Señor Jesucristo dice, ustedes son mis amigos, somos amigos de Dios. Algunos dirán, ¿pero no dice la Biblia que también tenemos que someternos a Cristo?
es correcto, pero no es un sometimiento forzoso, no es un sometimiento de obras. Si alguno de ustedes quiere salvarse por sus propias obras, dejen el cristianismo, están perdiendo su tiempo. Mejor vuélvanse musulmanes, ahí solo tienen que hacer 5 cosas: confesar a Alá, orar, dar sus limosnas, ayudar, y si quieren ser más devotos, vayan a la Meca, aunque sea una vez en su vida, y listo. Se irán al paraíso, donde cada hombre tendrá 20 mujeres y cumplirá toda la lujuria de su corazón. Lo que la Biblia nos muestra es un autosometimiento que nace de la obra de Cristo en nosotros. No van a poder obedecer la palabra de Dios, no van a poder obedecer lo que está aquí en el Salmo 127, si Dios no empieza esa obra en nosotros. Dice la palabra de Dios en Éxodo 20, Jehová no les dice, sométanse a mí, no les dice, cumplan mis mandamientos, ahí están, hagan estas 10 cosas y van a ser salvos. No. En Éxodo 20 empieza, yo soy Jehová, yo soy Yahweh, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Es decir, no tienes que hacer nada para ser salvo, yo ya te saqué de la tierra de Egipto, de la inmundicia del pecado, del poder del demonio, de Satanás. O en las palabras de Efesios 1, 6 y 7. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de su gloria, gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Es Dios mismo quien nos trae a su pacto en gracia. Este Dios de pacto que se llama Yahweh nos trae a su pacto. De Jehová, el Dios de pacto, vienen los hijos del pacto como herencia. Los hijos son herencia de Jehová, no una carga financiera. Y eso es importante porque vamos a ver el segundo punto de este mensaje, el número de los niños. Esto pertenece también a la soberanía de Dios. Dios es quien determina el número de los hijos. Vemos esto en casos especiales en la Biblia. Vemos a Ana, la madre de Samuel. En Samuel 1:16 dice, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. En el hebreo no se dice Jehová no le había concedido tener hijos. Más bien dice, Dios cerró su matriz. Es lo que dice el original. No dice, no le había concedido tener hijos, sino dice, Dios cerró su matriz. Esto también pasó con Raquel, pero en el sentido opuesto. Ahí leemos, y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. En el hebreo aquí diría, y la oyó Dios, y abrió su matriz. Hermanos, es Dios el que abre y cierra la matriz. Él es el soberano. Y esto es difícil de aceptar, porque hay algunos que en su soberanía Dios no les va a dar hijos. Hay pocos que en su soberanía Dios ha restringido este don. Es difícil aceptar la soberanía de Dios, pero Dios es soberano, y si Dios ha cerrado la matriz, solo podemos decir, Dios dio, Dios quitó. Eso no significa que aquellos que no tienen hijos no tengan herencia o salario, que no tienen una herencia o salario de parte de Dios. No se entristezcan, hermanos. Sin la providencia de Dios, sin la soberanía de Dios, Él no les ha dado hijos. Ya que Dios tiene una promesa para aquellos a que Dios no les da hijos. Vean Isaías 56:3, la segunda parte del 3 y el 5. No diga el eunuco, he aquí soy árbol seco. Porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden
que guarden mis días de reposo. Desde ahí está el día de reposo. Aquellos que no tienen hijos, pero que guarden el día de reposo y que acojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de los hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Esta es la promesa incluso para aquellos a los cuales Dios no les ha dado hijos. Lo que tenemos que reconocer es esto: Dios es soberano, y descansar en la soberanía de Dios. La planificación familiar es decirle a Dios: tú no eres soberano, creaste el cielo, creaste la tierra, creaste el mar, pusiste medida la profundidad de los océanos, pero en esta cosa del matrimonio, en esta cosa de los hijos, yo soy soberano. Yo sé que hay muchos en el mundo evangélico que toman la planificación familiar como libertad cristiana. Sin embargo, considero que esto lo hacen sin fundamento bíblico. Los argumentos que usan no son solo no lógicos, sino van en contra de la Escritura, como lo mencioné al principio. Quizá en otro momento hablaré de estas falacias que usan, pero solo hoy diré que ningún método anticonceptivo hoy en día es bíblico. Como lo comenté, la mayoría de los métodos anticonceptivos químicos y hormonales son abortivos. Ningún cristiano debe usarlos. La Biblia dice: no matarás. Los métodos anticonceptivos de barrera van en contra de la voluntad de Dios. Esto equivale a verter en tierra. Es algo que no agrada a Dios, y Dios mató a Onán, hijo de Judá, por esta acción. El método del ritmo no es recomendable porque puede ser causa de infidelidad. Pablo habla de esto en el verso 5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Como les comentaba, hermanos, nada es gratis en este mundo. En Estados Unidos tienen una frase que dice: "There's no such thing as a free lunch". No hay algo así como una comida gratis. Todos los métodos anticonceptivos tienen consecuencias. Quizás son recién casados y dicen: vamos a esperarnos hasta que tengamos un matrimonio estable, hasta que tengamos el carro, hasta que tengamos las cosas que nos gustan, y después tendremos hijos. ¿Cómo sabes tú que Dios te va a dar hijos? De estos casos hay muchos. Incluso mujeres cristianas que hicieron eso, ahorita cargan una culpa grande. Es que éramos novios y no queríamos embarazarnos, antes de casarnos estábamos usando estos métodos, y ahorita que descubren que no pueden tener hijos, viven con un sentimiento de culpa. Esto es porque los métodos anticonceptivos y químicos hormonales también generan cambios en las mujeres. Algunos científicos han dicho que algunos tipos de cáncer pueden ser trazados a métodos anticonceptivos de esta naturaleza. Hermanas, negarse a sí misma a su esposo puede ser perjudicial para su esposo. Es decir, usar el método del ritmo y decir: hoy no, solo tenemos estos días, 4 o 5 días al mes. ¿Qué crees que va a hacer el esposo con los días que tiene restantes? ¿Hacer yoga todos los días y poner su mente en blanco? No nacemos con la mente en blanco. Dios creó al hombre en cierto sentido con una gran capacidad de reproducción. Cuando ustedes le dicen no a sus esposos por 2 o 3 semanas, según el ritmo que busquen, puede ser difícil para algunos de ellos resistir la tentación y buscar satisfacción física en alguien más. Ahora, en un mundo donde la sexualidad es descarada, eso es más peligroso aún para los hijos de Dios. Recuerden,
Balaam tentó a Dios, tentó a los hijos de Dios con las perversiones sexuales. Hermanos, Dios determina el número y en general el número son muchos. Esto es claro por el uso de las figuras literarias usadas en este versículo. Vean el versículo 3, habla de los hijos como frutos del vientre. Aquí la palabra fruto se refiere al fruto que dan los árboles. Entonces el vientre está siendo visto como un árbol, una planta que da fruto. Mucho fruto. Esto también se ve en el capítulo 128:3. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de su casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Una vid da muchas uvas, muchos racimos de uvas. Pero también esto se ve aquí en la figura de saetas de un valiente. Aquí se nos muestra la figura de un guerrero. Esta palabra en el hebreo es la misma palabra en el versículo 4-5. Un valiente hombre, un hombre valiente. Son realmente el guerrero, el hombre de batalla. Este hombre tiene flechas. Sus hijos son vistos como armas de guerra. Sus hijos son armas de guerra porque un hombre de guerra necesita armas. Un hombre de guerra necesita armas. Hermanos, tu hombría no es externa. Los jóvenes van al gimnasio a hacer ejercicio, tienen músculos, van caminando hasta bien en la iglesia con las camisitas descotadas, enseñando el pecho y dicen: yo soy fuerte, yo soy hombre. En algunas partes de Estados Unidos los hombres ya están empezando hasta usar faldas. Yo soy tan hombre que hasta puedo usar faldas. Hermanos, la Biblia dice que un hombre valiente es aquel que tiene muchos hijos. Vas a la calle, al supermercado, no mostrando los músculos para mostrar que eres hombre, sino con tu fila de hijitos detrás de ti. Un hombre que ama a su esposa y mantiene a sus hijos sin la ayuda del gobierno, sin la ayuda de las despensas, sin buscar ayuda del gobierno y la provisión del seguro social. Cuando seas un hombre capaz de hacer eso, vas a ser un hombre valiente, un hombre de guerra, bajo la providencia de Dios. Entonces no solo las figuras de la vid, del árbol, de las saetas, nos dice que los hijos son muchos, sino también exegéticamente. En el versículo 4 dice: bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. El verbo llenó necesita un poco de explicación. Los verbos en el hebreo, como les he comentado antes, no tienen tiempos verbales, no hay presente, no hay pasado ni futuro. Tienen aspectos, pero también tienen algo que se llama patrones. Es decir, tienen una forma de identificarse de acuerdo a unas marquitas en cada uno de los verbos. Si ustedes ven un verbo que tiene una terminación, dice: ok, este pertenece a este patrón. Tiene otra terminación, este pertenece a otro patrón. El patrón al que pertenece este verbo llenó, se llama piel en hebreo. Pueden buscarlo en sus diccionarios después si tienen curiosidad. Piel. Pertenece al patrón piel. La función de este patrón es de intensificar la acción. Si un verbo normal diría quebrar, en el verbo kal se llama en el hebreo un verbo normal. Si el verbo normal dice quebrar, cuando está puesto en el piel no diría quebrar, sino diría pulverizar. Aquí el verbo no es simplemente llenar. En el verbo piel está intensificado, diría repletar o llenar hasta que no quepa ni uno más. Esa es la fuerza del verbo piel en el hebreo. Pero la historia nos muestra, incluso la historia secular nos muestra,
que un hombre que es arquero no puede ir a la guerra con poquitas flechas. En octubre 25 de 1415 hubo una batalla, la batalla de Agincourt, en la cual se encontraron los ejércitos ingleses y franceses. Inglaterra contra Francia, Enrique V contra el mariscal Carlos VI de Francia. Fue una batalla campal, fue una batalla grande. El rey de Francia envió un ejército como de 10,000 soldados. El rey de Inglaterra fue solo con 4,000 o 5,000. Más del doble. Algunos otros no, de Francia llevó 6,000 y Inglaterra llevó 3,000. Cualquiera que quieran verlo. Francia tenía el doble de soldados que Inglaterra. Una guerra campal en Agincourt. Obviamente sabemos quién ganó. Para la sorpresa de muchos, Inglaterra, con la mitad del ejército, venció a Francia. ¿Cuál fue el secreto de Enrique V? Arqueros. Muchos arqueros. Imagínense ese rey pagano. Oh, el rey, mira, es que mi aljaba es pequeñita, solo voy a poner una flecha. Que te corten la cabeza. Oh, mira, es que mi aljaba solo caben 2 o 3. Ese es el argumento que dice, oh, es que sí, ya llené mi aljaba, solo 2 o 3. Ese rey te hubiera acabado ahí, cortado la cabeza. No, repleta tu aljaba, llena tu aljaba en el piel, llénala hasta que no cabe ni una más. Los hijos son nuestras flechas. Flechas en las manos de él, valiente, no al que le tiemblan los pies para ver cómo va a conseguir trabajo el día de mañana para proveer para sus hijos. Él ya tiene, él ya sabe, él es fuerte. Pero también, hermanos, quiero terminar con la bendición que viene con los niños. La Biblia dice, no serás avergonzado. Si tus hijos son vistos como instrumentos de guerra, ellos son flechas. Ellos no te avergonzarán cuando los enemigos estén a la puerta. Ellos hablarán uno a uno contra ellos. Imagínate que ya tienes 50, 60 años y alguien, tú le haces algo y alguien empieza a insultarte y quiere pelear contigo. Pero al lado tuyo tienes una de tus flechas. Un hombre grande, un hombre fuerte, y tu hijo te diría, no te preocupes, papá, yo te defiendo, yo me encargo de esto. Pero aquí estamos hablando espiritualmente. Tus hijos son parte de la iglesia militante. Ellos tienen que estar listos para pelear la batalla de la fe. Ellos nos dice Pablo en 1 Timoteo, eso nos dice Pablo en 1 Timoteo 6:12. Ellos son tu protección y tus armas para las batallas espirituales. Tienes que enseñarles a ponerse la armadura de la fe. Solo así ellos no te van a avergonzar, pero pelearán contigo lado a lado. Tienes hijos. ¿Te están trayendo ellos vergüenza o gloria? Estos instrumentos tienen que ser afilados. Una flecha sin filo no es mejor que un palito de paleta. Un soldado antes de la batalla tiene que revisar sus armas, tiene que sacarle filo a sus armas, tiene que aceitarlas si es una metralleta, tiene que preparar sus armas antes de la batalla. De la misma manera tú, como padre, tienes que afilar esas flechas. Esto viene con disciplina. Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría. Mas el muchacho consentido avergüenza a su madre. Hermanos, vimos anteriormente que tus hijos son tu recompensa. Es lo único que te vas a llevar. Son tu salario. Si alguien te pregunta, ¿cuánto quieres ganar? ¿Qué le dirías?
No, solo un pesito, solo un sol. Solo quiero un sol. No, yo dos soles, eso me alcanza. No, ¿verdad? Queremos ganar muchos soles, 2,000, 3,000, 20,000 soles, eso quiero ganar. Tu salario de parte de Dios son tus hijos. Tus hijos no son una carga, son tu salario. Siguiendo esa analogía, ¿cuántos quieres ganar? ¿Cuánto quieres ganar de parte de Dios? ¿1? ¿2? No. Con Dios es los que tú me quieras dar. Tú eres soberano, tú creaste el cielo y la tierra. Mi esperanza en ti está en ti, mi confianza está en ti, no en el gobierno, no en los vales de despensa, no en la despensita y la promesa que me dé el candidato antes de la elección. Mi esperanza está en Dios que hizo los cielos y la tierra. Que Dios dé tales hombres a esta iglesia. Vamos a orar. Señor bendito y santo, te damos gracias por tu pueblo. Gracias porque tú has puesto tu pacto sobre tu pueblo y tú has llamado a tu pueblo a salir de Egipto, a dejar las costumbres, a dejar las ideas del mundo, para que puedan vivir solo de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu provisión. Señor, da a tu pueblo, incluso aquí en Cajamarca, esos hombres valientes, esos hombres de guerra, cuyas armas son sus hijos, cuyas armas están bien entrenadas, están bien disciplinadas para la honra y gloria de tu nombre. Solo así, Señor, tu iglesia se va a levantar, solo así tu iglesia va a prosperar para la honra y gloria de tu nombre. Pedimos, Señor, que tú pongas en el corazón de tus hijos no un espíritu de cobardía, sino uno de amor, de poder y de dominio propio. Perdona nuestros pecados, todo lo hecho en pecado, los pecados de nuestra juventud. Límpianos, Señor, de toda nuestra maldad, incluso en el matrimonio, incluso en la planificación familiar. Perdona todo el pecado de tu pueblo. Pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Amén.